7 en punto de la mañana, mi querida Ali, segunda hora de transmisión. Mucha más información aquí en El Comercio TV. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se unen en este momento a nuestra señal. Bueno, el día miércoles, mitad de semana, está movidito, déjenme decirles, en lo que se refiere al tráfico. ¿Cómo está el tráfico? Complicado, complicado. En pantalla, ahora sí que se despertó la ciudad. Temprano. Vean, pero temprano el tráfico, bueno, ya a 7 de la mañana y hay mucho movimiento. Miren cómo está el Trébol con muchísima carga vehicular. Igualmente la bajada que une a la autopista Rumiñahui, José María Velasco Ibarra en los dos lados tienen mucho tráfico, sur-norte, norte-sur. Y esta vía que comunica hacia el nor-centro de la ciudad, ahí vemos el redondel de la Ladrón de Guevara, esta que se va justamente hacia La Coruña, esta hacia, en cambio, el occidente que se va hacia La Patria desde Agosto, América, el centro de Quito que está sumamente congestionado. Miren ustedes lo que están yendo para el centro de la ciudad, en la avenida Gran Colombia el tráfico está sumamente fuerte. Y si vamos hacia la occidental o la Mariscal Sucre, vea, tráfico mal. Ese es el sector, por si acaso, de la 24 de mayo, ahí el tráfico está congestionado y a lo largo de la vía, en diferentes rutas, se va congestionando. Si vamos un poco más al norcentro, esta es la avenida de los Chiris, 6 de diciembre, donde ya el tráfico también está fuerte, la Eloy Alfaro, la entrada del túnel de Guayasamín no tiene mayor problema, y divisemos un poco cómo está la Simón Bolívar. Hay flujos normales de tránsito, algunos trancones, que es normal en esta vía importante. Si vamos viendo por acá, esta es la Ruta Viva, ruta que fue atacada vilmente por los violentos, ¿no? Qué manera de atacarle a esta ruta que conecta justamente al aeropuerto de la ciudad. En fin, así estamos, como usted ve, trafiquito. Complicado. Sí, pues día miércoles, ¿no? Además que la gente, sin duda, todos estamos desesperados por comenzar a mover la economía, ¿no? Claro. Para que vaya circulando. Ayer fue quincena y te aseguro que en muchos lados no pudieron pagar quincenas. Lamentable, pero bueno, está todo ya normalizándose de alguna manera y esperamos vengan días mucho más productivos para el país. Días de luz, como decimos. Bueno, vamos a empezar. Les contamos que las tarifas de transporte urbano inter e intraprovincial vuelven a los precios establecidos anteriormente en todo el país tras la nueva disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. En el caso de Quito rige la tarifa de 25 centavos. Las resoluciones 77 y 81 emitidas por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, que establecían el incremento en las tarifas de transporte, fueron derogadas de acuerdo al nuevo decreto ejecutivo 894. Resoluciones quedaron insubsistentes y teníamos que formalizarlo a través del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Se restablecieron las tarifas desde el inicio del día de hoy. Con esto se revierte el incremento en todo el país del 32% en las tarifas de transporte inter e intraprovinciales y de 10 centavos adicionales para el transporte intracantonal y urbano. En el caso de transporte urbano, vuelven las competencias de establecer tarifas a los gobiernos autónomos descentralizados y serán ellos quienes hagan sus análisis para un eventual incremento. Es decir, que el proyecto de ordenanza de política tarifaria para revisar un incremento se retomaría en el Consejo Metropolitano. Que trataremos estos temas con el objetivo único de mejorar el transporte de la ciudad, pero un llamado a los dirigentes del transporte público, que en estos momentos no primen los intereses económicos. En el caso de Quito rige la tarifa de 25 centavos. En varias unidades de buses sí se cumplió con la disposición de las autoridades de tránsito. Está pagando lo normal, o sea, como era antes, los 25 centavos, no hay ningún problema con nadie. Los usuarios del transporte urbano respaldan la tarifa actual, señalan que el costo va de acuerdo con la situación que vive el país. Se llama el precio justo y el precio justo es pagar 25 centavos. Hay que pensar en la gente que realmente necesita, no gente pobre, que necesita. Las autoridades realizan controles con el fin de verificar que las operadoras de transporte cumplan con la tarifa establecida. Informó Priscila Cadena. 7:04 de la mañana, el presidente Moreno dio su discurso desde el Palacio de Carondelet este día martes, luego de 8 días de haberse trasladado a la sede del gobierno a Guayaquil. Decenas de simpatizantes esperaban por el primer mandatario. Veamos. Fueron cientos de ciudadanos los que se concentraron en la histórica Plaza de la Independencia a esperar al primer mandatario. Lunes 15 de octubre y el presidente Moreno, luego de su decisión de trasladar el gobierno a Guayaquil, retornó a Carondelet. Aquí en su discurso se dijo orgulloso de ser ecuatoriano. Ser ecuatoriano, carajo, es bastante, es mucho.
lo hemos demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No hay motivo de alegría, no hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos, pero es verdad, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. El mandatario estuvo acompañado de la primera dama, del vicepresidente, así como de varios de sus ministros de Estado, e hizo nuevamente referencia al decreto que pretendía la eliminación del subsidio a los combustibles. Cumplimos lo que prometimos. Derogué el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar. Es así como el Ejecutivo regresa a Quito tras la finalización de las protestas y luego de 8 días de gobierno en el puerto principal, informó Marilyn Jaramillo. Trabajadores públicos y privados del Ecuador demandan ser parte de las mesas de diálogo instaladas entre el gobierno nacional y el sector indígena. Una de las propuestas que tienen es eliminar el Consejo de Trabajo y Salarios. Una vez que se empezó a zanjar las diferencias tras la paralización indígena, la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, CONASEP, demanda ser parte de las mesas de diálogo. Porque con el respeto a los compañeros indígenas, ellos no representan a todo el Ecuador. Entonces creo que hay organizaciones de la sociedad civil que podrían participar de estos diálogos en función de no solamente hablar del tema de los combustibles, sino la política económica, hablar sobre el tema del subsidio al gas, que debería ser focalizado, y otros aspectos relativos a la economía ecuatoriana, porque si la economía marcha bien, pues los trabajadores de alguna manera también están bien. Lo que no esté bien nos afecta naturalmente en nuestras economías a nivel familiar. Además, dejar sin efecto los beneficios que se pretendieron quitar a los empleados del sector público. Solicitamos la aplicación inmediata en el sector público de la reclasificación por la derogatoria de las enmiendas del 2015. Por la misma línea, van quienes integran la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, en relación al proyecto de reformas laborales. Que estas reformas, este proyecto de reformas, tiene que ir implementado y visionado hacia los derechos progresivos que tenemos los trabajadores y que ellos no deben ser regresivos. Por tanto, la Constitución y los convenios internacionales son los que tienen que justamente entrar dentro de este ámbito en el debate en la Asamblea Nacional. Otra de las propuestas es de eliminar el Consejo de Trabajo y Salarios y aplicar un nuevo mecanismo para establecer el incremento al salario básico unificado. Hoy nosotros tenemos la canasta básica está el 45%, ¿no es cierto?, sobre el salario unificado, básico unificado. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para el 2020? Que se incremente el 5% cada año hasta alcanzar la canasta básica, es decir, en 5 años estaríamos alcanzando, paleando la canasta básica de 714. Informó Héctor Romero. 7:08 en la mañana, trasladar las oficinas y dependencias del Ejecutivo, o sea, del gobierno, fuera del centro histórico para preservar los bienes patrimoniales, pues no sería una buena opción, según exautoridades, ya que perdería la centralidad y el dinamismo del casco colonial. Veamos. Jorge Yunda, alcalde de Quito, planteó reubicar las oficinas y dependencias ejecutivas del gobierno, incluida la sede del municipio, para que estén fuera del perímetro del centro histórico. Y podemos debatir, invitar al gobierno nacional a revisar un espacio donde haya edificios inteligentes, autosustentables, con helipuertos, con parqueaderos, haya una mayor facilidad de despachar al pueblo ecuatoriano, en el caso del gobierno nacional y del municipio, pues poder tener. El objetivo sería que el centro histórico conserve las joyas patrimoniales para el deleite de los turistas nacionales y extranjeros. Yo creo que ya es hora de cuidar el patrimonio y es hora de cuidar el centro histórico, porque si no, cada conmoción política, el que paga los platos rotos es el patrimonio de la humanidad. Para Augusto Barrera, exalcalde de la capital, esta no sería una buena opción, ya que se perdería el sentido de centralidad. Entonces no es que el centro histórico solamente, que es importantísimo, que tenga una vocación turística, ojalá también residencial, pero tiene también su valor porque es el centro político, ahí está la historia y está
los hitos fundamentales, y el momento en que uno quita eso, de alguna manera le quita valor, le quita peso, le quita toda la potencialidad patrimonial, ¿no? Para el exalcalde se tendría que trabajar más en la concientización y educación de la gente para que actos como los que se vivieron no se vuelvan a repetir. No puede ser que la gente desconozca el valor patrimonial de la maravilla que tenemos. Y por otro lado, yo creo que deben trabajarse dos elementos más. El segundo, sin duda, es endurecer los elementos de sanción. Y la tercera cosa es que me parece que faltó una reacción institucional. Yo esto lo digo con toda claridad. El alcalde tiene la facultad de constituir el Comité de Operaciones Especiales, el COE de la ciudad. Una propuesta igual se habría realizado en el gobierno anterior, proyecto que no tomó fuerza. Por lo menos en el caso del municipio, nosotros de ninguna manera pensamos en que había que salir o sacar el municipio de la Plaza Grande. Es decir, yo creo que la Plaza Grande tiene un rol de centralidad histórica, política, que es insustituible. Informó Patricia Aldaz. Y con el fin de realizar una rigurosa evaluación de su gestión tras la crisis suscitada en la capital por las manifestaciones durante 11 días, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó la renuncia a todos sus secretarios y gerentes. El municipio de Quito cuenta con 12 secretarías y 13 empresas metropolitanas y se espera que el burgomaestre tome decisiones con respecto a los cargos de los funcionarios, ya que esta decisión se conoció después de que el alcalde junto al procurador metropolitano y el vicealcalde denunciaran formalmente ante la Fiscalía General del Estado los actos vandálicos contra los bienes de la ciudad. Y también el alcalde Jorge Yunda se reunió con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para seguir el proceso de investigación sobre los hechos de vandalismo suscitado en nuestro distrito metropolitano durante las manifestaciones. Se espera que en 10 días estén listos los informes periciales para determinar responsabilidades. Miremos. Tras las primeras evaluaciones, el Cabildo confirmó que el espacio del centro histórico con mayores daños inicia en el sector de San Blas y termina en la Plaza de Santo Domingo. Y hemos visto que las vías, que hay casas, que hay iglesias que están afectadas. Sin embargo, aún no es posible determinar el monto económico que se deberá invertir en el casco colonial para reconstruir todos los bienes afectados por el vandalismo suscitado en medio de las manifestaciones. En tanto, una comisión especial municipal adelanta acercamientos para solicitar ayuda internacional. Ya ha contactado a varios países hermanos que realmente están empeñados en ayudar a la capital y eso es bueno. Se espera que en 10 días estén listos los peritajes de la Fiscalía e informes del Instituto Metropolitano de Patrimonio y así se pueda contabilizar el tiempo que se necesitará para la remediación de la urbe. Esto supera más allá de los $500.000. Por lo cual el alcalde de Quito se reunió con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para insistir en la importancia de determinar a los responsables de los daños ocasionados a los bienes patrimoniales. Necesitamos que se pida perdón a la ciudad, necesitamos que se aclaren a través de las autoridades qué otros intereses hubo detrás de estas manifestaciones. Las autoridades indicaron que fueron presentadas hace algunos días varias pruebas para facilitar la indagación. Hemos documentado con videos, hemos documentado con lo que se ha circulado en las redes sociales, hemos documentado con los reportajes de ustedes, de los medios de comunicación, las fotografías y más las cámaras de las propiedades privadas y de las entidades públicas. Informó Sofía Vintimilla. Y en la administración zonal Eloy Alfaro se realizó la denominada Minga por Amor a Quito. Todas las instituciones municipales colaboraron en la limpieza de estos sectores del sur de la urbe. Además, muchos ciudadanos se sumaron a esta iniciativa. Las mingas por amor a Quito, como las ha denominado el Cabildo, continúan a lo largo del distrito metropolitano. Esta vez se efectuaron en el sur de Quito. Sectores como el Camal, la Ferroviaria, la Lucha de los Pobres y la Argelia fueron atendidas. El objetivo, de acuerdo a las autoridades, es adecentar los barrios para así sentar un precedente de ejemplo social y entonces la comunidad contribuya para mantener limpios los espacios. Estamos yendo a cada puntito donde hay más concentración de basura, donde no pudo pasar el recolector para hacer un adesentamiento
asentamiento total. Vamos a subir a otros sectores que también son vulnerables en todo el año, no solamente por esto de las manifestaciones. A propósito de las mingas, la empresa metropolitana de obras públicas evalúa la situación vial y señalética afectada durante las protestas. Se espera que en los próximos días se conozca el costo de la remediación. Y esperemos en unos 4 meses, en el peor de los casos, terminar con la reparación de todos los daños. Mientras la Agencia Metropolitana de Control continúa con los trámites para determinar a los responsables de los daños a la ciudad, en especial los provocados en el casco colonial. Nosotros ya mandamos el día de hoy al comandante de la Policía Judicial y a la Fiscalía del Estado un requerimiento para que nos otorguen todos los informes y todas las partes policiales que se tiene para nosotros poder, de acuerdo a eso, verificar quiénes son las personas que han hecho estos desmanes. El municipio invita a la comunidad para participar de las mingas. Para ayudar, será indispensable que acuda con una mascarilla y, de ser posible, se porte una escoba y varias fundas plásticas, informó Sofía Vintimilla. Y es que 4 estaciones del Metro de Quito, amigos, y un frente de obra fueron afectados por los actos vandálicos durante las protestas. En los próximos días se conocerá también a cuánto asciende las pérdidas en este frente. Destrucción en los cerramientos de obra, saqueos en campamento de acopio y sustracción de piedras patrimoniales es el resultado de los actos vandálicos durante las protestas en varios frentes de obra del proyecto Metro de Quito. Económicamente, aún no se han cuantificado los daños. Nosotros no tenemos todavía un valor exacto porque todavía no logramos recoger todo el material que fue dañado. Estamos haciendo un barrido por cada una de los frentes de obra. Durante el 9º día de protestas, esta estación del Metro de Quito, ubicada en el Parque Elegido, fue incendiada por manifestantes. Hay daño estructural y también las piedras fueron utilizadas para formar barricadas. El paso se encuentra restringido. A esta estación se suman 3 más, la de San Francisco, La Alameda y 24 de Mayo, las cuales también fueron afectadas y los trabajos se encuentran suspendidos hasta que un equipo de fiscalización del metro y de la aseguradora realicen una evaluación. Entonces, poder cuantificar de una sola, en un solo día, los distintos actos que fueron sufridos o fueron agredidos las estaciones, es un trabajo que toma 3 o 4 veces ir clasificando cada año. En las estaciones del tramo norte y del tramo sur no existen daños, mientras que en los talleres y cocheras en Quitumbe, donde se encuentran los trenes almacenados, manifestantes no lograron su cometido. Donde unas personas quemaron una malla lateral y lo que hicieron es sacarse unos rollos de plástico que tenemos como parte de los materiales. Inicialmente la obra tiene retrasos. Se espera que sea entregada en marzo de 2020 y entre en funcionamiento en el mes de noviembre del mismo año. Sin embargo, por los daños de las protestas, hay paralización de actividades. Que no podemos empezar a trabajar hasta que no estén totalmente repuestos por un tema de responsabilidad con los trabajadores. En fin, todo eso que se está evaluando tiene su implicación en el costo, como se decía, y también en el plazo, todavía no lo sabemos. En los próximos días, las autoridades encargadas del proyecto de movilidad darán a conocer a cuánto asciende las pérdidas económicas, informó Priscila Cadena. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Rosa Prado, ministra de Turismo, con quien se analizará los daños al sector turístico durante la paralización y el manejo de la restauración de la imagen del país en el exterior. Recuerda las citas en pocos momentos en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Al retornar, les estaremos contando que se dictó orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien es investigada por delitos de rebelión y actos violentos. Esto y más al retornar en esta emisión de día miércoles de El Comercio TV en la señal de Televicentro. 7 de la mañana, 20 minutos, 7 grados centígrados, temperatura en el distrito metropolitano. Seguimos con más información. Julio Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, dictó orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien es investigada por rebelión al supuestamente instigar actos violentos en la protesta indígena. Esto mientras que más asambleístas correístas se refugian en la Embajada de México en Ecuador en busca de asilo político. Antes de las 5 de la mañana de este martes en la Corte Provincial de Pichincha, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, su asesor Cristian G. y Pablo H. Luego de 7 horas, el presidente de la Corte, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva contra Pavón y su colaborador.
Y la Fiscalía no ha presentado ningún tipo de elemento material que demuestre la participación de la prefecta de Pichincha y que demuestre la necesidad de la prisión preventiva. Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta, cuestionó que no existieron argumentos suficientes para el supuesto delito. ¿Qué presentó la Fiscalía, doctor? ¿Qué elementos? La Fiscalía presentó, aunque ustedes no lo crean, chats de WhatsApp. ¿Qué dicen? Que básicamente tienen discusiones internas, políticas. Pavón fue detenida en su domicilio a las 5 de la mañana de este lunes. Se la acusa de rebelión por incitar actos violentos en la protesta indígena. Su defensa técnica aplicará los mecanismos legales que estén a su alcance para evitar que ella permanezca detenida 90 días, mientras dura la instrucción fiscal. Ha quedado apelada la prisión preventiva de manera oral, hay que ratificar la apelación de manera escrita y presentar el recurso de habeas corpus como establece la ley. También se confirmó el allanamiento al domicilio de Luis F., esposo del asambleísta Gabriela Rivadeneira. De acuerdo a la Fiscalía, se incautó una caja fuerte, una libreta de ahorros, detalles de pagos al señor presidente, como material electoral. Rivadeneira se encuentra en la Embajada de México en Ecuador, solicitando asilo político, al igual que los asambleístas Soledad Buendía, su cónyuge, Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Viteri, su cónyuge, Tania Pauquer, ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta alterno Luis Molina, también el procurador síndico de la prefectura de Pichincha. Por el momento, se desconoce el paradero de Virgilio Hernández, informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que la embajadora de México ante la OEA y el canciller ecuatoriano José Valencia se refirieron al asilo y protección de 7 ecuatorianos que permanecen en la Embajada de México en nuestro país bajo la figura de asilo y protección. Entre ellos están 3 asambleístas vinculados al correísmo. ¿Qué dijeron? Le contamos. Por lo que se refiere a la protección otorgada por el Gobierno de México, resguardando en su sede diplomática en Quito a 7 nacionales ecuatorianos, permítame subrayar que México se reafirma como un país congruente con su tradición diplomática y sus principios constitucionales de política exterior. Es sobre esta base que tenemos una tradición de protección a quien así lo solicite, independientemente de sus orientaciones políticas. Mi gobierno se suma a la posición de diversos actores internacionales para acompañar a alcanzar una solución pacífica sin interferencias de ningún tipo, conforme al espíritu democrático que distingue al pueblo ecuatoriano. El otorgar asilo o refugio a una persona es una facultad soberana de los estados. Nosotros, por supuesto, respetamos otras decisiones que se puedan tomar, a pesar que tengamos puntos de vista diferentes con respecto a las personas que han buscado refugio. Y la bancada de la Revolución Ciudadana evalúa cómo consolidar su agrupación, luego de que 3 de sus asambleístas principales y un alterno están asilados en la Embajada de México en Quito. Estos legisladores están señalados por supuestamente incentivar a la violencia durante el paro nacional. Primero fue Gabriela Rivadeneira quien recibió acogida por parte del gobierno mexicano. Más tarde, se le unió la asambleísta Soledad Buendía y su esposo, el ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, y también el legislador Carlos Viteri. Todos ellos están bajo la protección del gobierno de Manuel López Obrador en la Embajada de México en Quito. Esta protección habría sido necesaria luego de varios incidentes, según cuenta el también legislador Juan Cristóbal Lloret. En los momentos previos, inclusive a estas movilizaciones, semanas anteriores, meses anteriores, las compañeras han sido objeto de una serie de seguimientos por parte de agentes seguramente de la Policía Nacional, ante sus domicilios, inclusive tratando de intimidarlos y de intimidar a su familia. Lloret manifiesta que esta bancada afín al expresidente Correa es blanco de persecución y ahora deben decidir el futuro de su agrupación. Una opción podría ser la principalización de los alternos, de los asambleístas asilados. Somos una cuarta parte de la Asamblea Nacional y en ese ámbito somos quizás una de las principales fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional y vamos a seguir siendo. Pero por parte de las otras bancadas, tal persecución sería inexistente. El trasfondo del refugio estaría vinculado a los hechos de violencia registrados en las recientes protestas. Huyeron antes de que nadie les
les procese. No dan la cara a este país como tienen que ser un ciudadano honesto, un ciudadano que quiere el bien para este país. Es que en algún momento la Asamblea hubiera querido reunirse en estos días. Nos tocaría ir a la Embajada de México porque parece que está más lleno de asambleístas esa embajada que lo que va a tener el Pleno en estos días, ¿no? Informó Carolina Basante. A contarles que la Organización de Estados Americanos por aclamación adoptó una declaratoria que condena los actos de vandalismo e interferencia que se registraron durante el paro para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Veamos. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, dieron su respaldo al canciller ecuatoriano José Valencia en su denuncia de los actos vandálicos que intentaron desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno durante la paralización. En su exposición ante el organismo internacional, Valencia contextualizó lo que ocurrió en el país y enfatizó sobre los hechos de violencia suscitados, señalando que muchos de ellos fueron planificados. Los violentos e infiltrados atrás de las manifestaciones tienen una agenda muy específica, una agenda política con propósitos espurios. El canciller señaló que 41 ciudadanos venezolanos estarían involucrados en las protestas, algo que considera alarmante. Ante esto, el representante de la oposición venezolana ante la OEA se pronunció. Esos venezolanos detenidos no son inmigrantes que se hayan salido de Venezuela buscando una mejor vida, son agentes del gobierno de Maduro. Colombia, por su parte, cuestionó los hechos. ¿Qué estamos enfrentando? ¿Y quiénes están auspiciando el caos? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué intereses criminales los están protegiendo? Valencia señaló que en varios de los ataques estarían involucradas personas afines al expresidente Rafael Correa. A su vez, condenó que un funcionario venezolano haga un llamado a la rebelión en el Ecuador, al igual que las FARC. El Ecuador no va a permitir ningún tipo de injerencia extranjera, ningún tipo de violación de su soberanía por parte de ningún proyecto político, por parte de ninguna forma de pensar que no sea el proyecto que pueden los ecuatorianos tener en democracia, con arreglo a los principios democráticos, 100% a la Constitución de nuestro país. La OEA, por aclamación, condenó los hechos de vandalismo e interferencia que tuvieron como fin desestabilizar al régimen, informó Valeria Navarro. Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. En medio de las secuelas de las violentas y condenables manifestaciones recientes en el Ecuador, uno de los sectores afectados ha sido el turismo, que es un renglón importante en la economía ecuatoriana que se ha querido ir fortaleciendo. Sin embargo, de alguna manera se ha visto afectado. Algunos turistas que estaban en Quito, Cuenca, Guayaquil, que viajaban a Galápagos, no tanto por los problemas de vuelos, sino cuanto la llegada al aeropuerto, en el caso de Quito, al aeropuerto de Tababela. Está con nosotros la ministra de Turismo, Rosa Prado. La hemos invitado para hacer un balance y luego cómo evaluar en esta nueva hora en el país para permitir recuperar espacio y seguir fortaleciendo al turismo. Ministra, muy buen día. Muy buenos días, mi querido Miguel. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, el balance ha sido bien complicado. Tuvimos 909 turistas que dimos acompañamiento durante los 10 días de protestas. Así que de esos teníamos unos buenos grupos quedados tanto en la provincia de Chimborazo, de Cotopaxi, de Tungurahua, en Macas, en el Coca, en Otavalo, ya cambiando ya sitios específicos dentro de la provincia de Imbabura, por ejemplo. Otavalo fue uno de los sitios que más complicación tuvimos, porque no podían salir, los hoteles ya no tenían abastecimiento de alimentos, no tenían gas, así que estaba un poquito complicado. Ministra, 909, ¿de cuántos que se estime estaban en el Ecuador en ese momento?
909 que estaban en el continente ecuatoriano, porque en Galápagos las cosas funcionaron muy bien, no tuvimos ventajosamente ninguna afectación, pero lo que usted dice sí es verdad. Algunos que tenían los vuelos, la operación a Galápagos fue total y absolutamente completa, pero los que tenían que llegar al aeropuerto para tomar el vuelo es cuando tuvieron alguna complicación ya el día sábado. Pero la operación a Galápagos estuvo bien. ¿El destino final de los 909 turistas en el país en la época de violencia? Eran combinaciones. Trabajamos mucho con las embajadas, especialmente europeas. Vimos que vino un gran número de gente de Holanda, de Alemania, de Bélgica, de Francia, por el contacto que tuvimos con los embajadores, porque ellos estaban preocupados, por supuesto, por sus ciudadanos. Tuvimos contactos de Israel también, teníamos israelíes aquí en el Ecuador, así que fue un trabajo en conjunto con los operadores turísticos, con el sector privado, con todos los que estamos interesados en que esta industria turística salga adelante. Los 909 turistas lograron salir de los destinos a los que habían llegado y pudieron retornar a sus países. Sí, el día último, el día domingo, es cuando había ya un vuelo charter contratado para sacar a 33 pasajeros de la Tacunga. Eso el día sábado en la noche que se solucionó, el día domingo se canceló ese vuelo y todos vinieron por tierra y se solucionó. El grupo más grande que tuvimos fueron 65 turistas europeos que estaban en Guamote. Resulta que Guamote es un destino muy interesante y muy importante para turismo comunitario, y ahí teníamos un buen número, especialmente gente de tercera edad que le gusta ese tipo de la cultura nuestra ecuatoriana con los indígenas. Si estuvieron en zonas del indigenado ecuatoriano, sea Otavalo o sea Guamote, simplemente, ¿cuál fue el comportamiento del sector indígena? Ese era el problema, que trataban de ponerse de acuerdo con el sector indígena para que les dejen salir. Salían de los hoteles y hablaban con la comunidad y tenían que regresar a los hoteles porque no les aceptaban la salida. Así que ellos estuvieron 9 días en el hotel ahí en Guamote. ¿Complicaron o ayudaron las autoridades locales? Al final sí, tengo que agradecer a Delfín Quispe, que fue el que nos ayudó, involucró, eran 4 buses de turistas que teníamos en Guamote, les incluyó en el convoy que venían a Quito a las protestas y les ayudó a que salgan para que se vayan a Riobamba. De Riobamba salieron en el convoy, por cierto, no sí, gritando como lo hacían los indígenas y golpeando. Cada uno en su bus, así que todo estuvo en paz y los turistas estaban contentos y agradecidos ya de salir de ahí. Así que llegaron a Riobamba, en Riobamba pasaron la noche en el hotel y a la mañana siguiente se iniciaron los vuelos que se contrataron a TAME para que les lleven desde Riobamba a Guayaquil a que tomen sus vuelos, unos a Galápagos y otros de regreso a su país de origen. Bueno, ¿y qué pensaban los turistas frente a este panorama de violencia en el Ecuador? Justamente eso es lo triste, porque los turistas que venían, especialmente a Guamote, que es un caso muy interesante, venían porque los días jueves tienen la feria indígena ahí, y tienen el rastro y tienen muchos atractivos interesantes y tienen un muy buen contacto con los residentes, con los grupos indígenas. Así que ellos, por supuesto, van a regresar. Yo creo que sí, que no hubo violencia. Lo que le tengo que decir, ni un solo turista herido, ni un solo turista lastimado, nada, solamente con esa preocupación de que se acababa el gas y que se acababan los alimentos. Ministra, la imagen en el exterior de alguna manera se vio afectada temporalmente, confiamos que se vuelva a la normalidad como atractivo turístico del Ecuador, pero hubo voces, especialmente leíamos en Europa, que en ese momento recomendaban que no se venga al Ecuador. Bueno, todos los países, y creo que nosotros como ecuatorianos, el gobierno ecuatoriano haría lo mismo si tenemos ecuatorianos involucrados en un país donde hay algún evento como el que nos sucedió a nosotros, que es inédito en nuestra historia. Entonces, lo que hacen los países es mandan unos warnings, entonces donde dicen a sus conciudadanos que por favor no vayan. En el caso de Quito eran a sitios específicos. No decían no vengan al Ecuador, no vayan al centro histórico, donde está el centro específicamente de los problemas que tuvimos. Ministra, la nueva hora en el Ecuador con el turismo, ¿cómo rehacer la imagen y posicionar de nuevo al Ecuador en el mundo? Nos involucramos ya definitivamente el día lunes con el sector privado.
Estamos haciendo cartas donde estamos indicando a los operadores turísticos internacionales específicamente de cuál es la real situación y cómo estamos ya otra vez listos a recibir. Que los ecuatorianos estamos con los brazos abiertos esperando que los turistas sigan visitándonos, que nuestra gente es una gente amable y no es la imagen que tuvimos en ese tiempo, que eso no es lo que es el Ecuador y que sepan que aquí somos gente que le gusta mucho la seguridad y la calidad en los servicios que damos a los turistas. ¿Qué pasó con los turistas que estaban en Otavalo y en Imbabura? Los turistas de Otavalo, les sacamos desde Otavalo, ya teníamos un contacto 3, 4, 5 veces al día con el guía turista que estaba ahí. Conseguimos que la línea aérea que les llevaba a Galápagos no les cobre por los cambios, que les confirme los espacios para que puedan salir inmediatamente, y salieron de Otavalo y se fueron a Galápagos, así que cumplieron su itinerario, no los perdimos. ¿Y los turistas en Guayaquil? Los de Guayaquil, había un grupo que teníamos de franceses en Quevedo, entonces ahí conseguimos que la Fuerza Aérea nos ayude a evacuarles desde Quevedo a Guayaquil para que puedan tomar sus vuelos a Galápagos también. ¿Y en Cuenca? En Cuenca estuvo un poquito complicado también porque ahí estaban las carreteras totalmente cerradas, no había forma de entrar y de salir, pero ahí también con los ministerios de Comercio Exterior, de Gobierno, los militares, la policía, todos hicimos un trabajo en conjunto maravilloso. Se pudo hacer llegar los convoys, especialmente con el gas, que era importantísimo, que no había cómo, y con productos alimenticios para que puedan seguir manteniendo la normalidad, especialmente en comida y en servicios de baño y de cocina. ¿Hubo quejas de turistas que se haya reflejado de lo que se vivía en el Ecuador? Quejas formales no, más bien agradecimiento porque se sintieron que tenían acompañamiento, que no estaban solos. Es un agradecimiento grande que tengo que dar a mi grupo de bienestar turístico, que es un área específica en el ministerio donde se encarga de todas las situaciones especiales. Todos se activan al instante que se inicia esa operación. Mis asesores, gente que trabajó directamente con los turistas, que les fue a recoger de Tabacundo, que les iban y traían en la noche para sacarles del sitio. Hemos tenido ayuda en las zonales, en Riobamba, en La Tacunga, en Ibarra. Entonces hay un grupo de gente que sabe que el turismo tiene que ser la segunda fuente de ingreso y que tenemos que luchar mucho para que eso se recupere. Ha sido un trabajo arduo que hemos tenido todo este año. Estábamos viendo unos resultados maravillosos. Espero que eso no dificulte y que sigamos en esa ruta de crecimiento. ¿Cómo el Estado, el Ministerio de Turismo, se articula hoy con el sector turístico privado de tal manera que se vuelva a la normalidad? Nos tuvimos una reunión durante el tiempo, viernes y sábado, nos reunimos en hoteles que nos apoyaron y nos dieron sitio para poder recibir. Usted sabe que nuestro ministerio estaba a la entrada del centro histórico y no había posibilidades de trabajar ahí, pero sí trabajamos con ellos, vimos la forma de atender sus necesidades. Y también ahora el día lunes ya nos reunimos en Quito Turismo, porque Quito es nuestra ciudad más afectada, y estamos trabajando en conjunto con ellos para hacer una nueva campaña de promoción, tanto nacional como internacional. Se nos viene el feriado del 1 al 4 de noviembre y estamos haciendo lo posible porque ese feriado pueda reactivar de alguna manera a nuestro sector que está tan golpeado. Ha habido voces que piden por los días que se perdieron en este paro, para el sector productivo, que pudiera pensarse en la suspensión del feriado de noviembre. Bueno, los feriados, ustedes saben, son nombrados por ley. Es una ley donde tenemos la ley de feriados. Habría que reformar la ley. Y tenemos con mucha anticipación, en los primeros días del año ya informamos qué feriados tenemos, qué días de la semana van a ser los feriados, porque usted sabe que hay esos cambios que se hacen justamente para impulsar el turismo. Ese feriado, el sector turístico y la ministra a la cabeza estamos pidiendo que se mantenga. Nuestra industria es transversal. Esa industria nuestra no solo ayuda al sector turístico, ayuda a toda la sociedad. Todos los pueblos pequeños, todas las ciudades pequeñas, todo el país se mueve con el turismo interno y eso necesitamos que ese feriado esté muy activo, que nuestros ecuatorianos piensen que si ya tenían hechas reservaciones y paquetes, por favor lo tomen, no cancelen y visiten cada uno de nuestros rincones que siempre van a ser muy bien recibidos ahí. Serán 4 días. 4 días, es 1 al 4 y es viernes, sábado, domingo y lunes, así que son
4 días en que podemos aprovechar, visitar todo lo que ofrece el Ecuador. ¿Ha hablado con el presidente de este tema para que no se mueva, no se cambie, no se reduzca o se elimine el feriado? Sí, hemos hablado del feriado, hemos hablado del toque de queda, que eso nos ayuda a que ya está retirado, que nos ayuda para que las embajadas también puedan retirar sus warnings y que volvamos ya completamente a la normalidad. ¿Tiene idea, ministra, cuántas cancelaciones y la afectación en el feriado del 9 de octubre? Bueno, ese feriado sí estuvo un poquito complicado, pero vamos a ver si recuperamos en el mes de noviembre. El número no sabemos porque no hay información, se cancelaron y entonces hay mucha afectación. Eso sí, tenemos que definitivamente aceptar que el sector turístico ahora necesita toda la solidaridad, no solo del gobierno, sino de los ecuatorianos, de todos los ecuatorianos que tenemos que arrimar el hombro para hacer que este feriado sea efectivo y que vean otra vez a un país en funcionamiento turístico, por favor. ¿Y tiene idea de las reservas para este nuevo feriado de 4 días en noviembre? Estamos pidiendo los informes. Usted sabe que una cosa son las reservas y otra es la realidad. Por eso es que siempre los datos de los feriados los damos después del feriado. De cualquier manera, es un indicador para ver cómo se viene el feriado con el número de reservas. Si hay una expectativa, si hay una ley que determina eso, simplemente se pudiera visualizar que sería un mejor feriado. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es una campaña nacional. Creo que ha visto que tenemos un espacio dentro del programa MasterChef y vamos a hacer una promoción por destino por las 24 provincias del Ecuador, una campaña especial en donde qué hacer y qué visitar durante el feriado. Así que vamos a hacer eso. ¿Qué les diría a los turistas que le estén viendo y escuchando a usted y al sector turístico que se prepara para este nuevo feriado? Que tenemos que unirnos, que tenemos que apoyarnos mutuamente, que tanto el sector privado como el sector público tenemos que hacer un trabajo profesional de comunicación de primer orden. Tenemos que llegar al mundo enseñando lo que somos, que este fue un bachecito que pasamos y que tenemos que seguir adelante, que el Ecuador sigue con sus bellezas naturales, sigue con sus atractivos turísticos y seguimos con, sobre todo lo más importante, ese calor y la amabilidad de nuestra gente. Aunque algunos sectores como el centro histórico ha sido destruido por el vandalismo, en parte por el correísmo que causó estos daños. Eso le iba a decir, eso no es nuestra gente y eso es lo que tenemos siempre que decir, no es nuestra gente la que ha hecho eso. Así que eso es una situación especial, una coyuntura internacional que no queremos seguir hablando del asunto, pero que los ecuatorianos somos muy amables y muy buenos anfitriones. La ministra de Turismo, Rosa Prado, aquí en Televidentes, en Televicentro, Noticiero El Comercio TV. Muchas gracias su atención. En las radios Quito y Platinum continuamos con este diálogo. Un muy buen miércoles. Felicidades. Vamos a la ciudad del Tena, en la Amazonía ecuatoriana, pues ahí enamora. Qué linda es la Amazonía, sin duda, a todos sus visitantes. Esta Amazonía nuestra es llena de sabores y olores exóticos. Quienes tocan sus tierras, realmente, créanme, podrán experimentar esa adrenalina de navegar en los furiosos ríos y hasta la tranquilidad de escuchar y disfrutar el sonido de la fauna silvestre. ¿Quieren sentirla? Mírenlo, por favor. San Juan de los Ríos de Tena, más conocida como Tena, es la capital de la provincia de Napo, a 3 horas y media de Quito, en las estribaciones de los Andes orientales. Se ha convertido en un paso obligado para conocer la biodiversidad del país. En medio de la vegetación verde, Tena emerge como una de las ciudades con más desarrollo de la Amazonía. Llegaron a la confluencia de los ríos Tena y Pano y se asentaron en ese lugar porque era un lugar propicio para el descanso y además de aquello porque había abundante cacería y había abundante pesca. Ahí se asientan los primeros quichuas y a partir de 1700, 1600 ya vienen los primeros. Esta urbe se ha convertido en uno de los lugares codiciados por los turistas más temerarios, ya que las aventuras en sus ríos y vegetación les brinda momentos llenos de adrenalina y diversión. Deportes como el rafting y el kayak son característicos de esta región. Bueno, el rafting es un deporte de aventura
consiste en 6 personas más el guía, que es el que les va al pero. Si trabajamos en equipo y remamos fuerte, cogemos las olas grandes para divertirse y así sentir la adrenalina que es el río. Su clima es propicio para el crecimiento de frutos naturales, con lo que la producción profesional se vuelve una exquisitez para el paladar. Este es el caso de Callari, que en quichua significa antiguo o empezar. Esta es una iniciativa por parte de la comunidad, que en base a los saberes ancestrales fortalecieron la producción de cacao en la zona y se convirtieron en un emprendimiento comunitario que no solo ayuda al desarrollo económico del sector, sino que demuestra el atractivo de propios y extraños. Sin duda, Tena es un rincón del país lleno de riqueza y diversidad que enamora a sus visitantes. Informó Mauricio Sánchez.